Amén, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 15 al 33. Pero bueno, antes de leer, vamos a hacer una oración. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de seguir aprendiendo más de su palabra. Gracias le damos por este hermoso momento que podemos compartir juntos, de alabarle, adorarle, gozarnos en su presencia y seguir alimentándonos espiritualmente, seguir recibiéndolo de su hermosa palabra. Siga enseñándonos, siga encaminándonos y ayúdenos a ser la iglesia que usted nos ha llamado a ser. Ayúdenos a seguir perseverando y denos el entendimiento que nosotros necesitamos para recibir la enseñanza de hoy. Que sean sus palabras que estén enseñando el día de hoy. Que sea usted tomando control de nuestros oídos, de nuestra mente, de nuestros corazones y pues de mis labios. Y que sea usted tocando a cada corazón, Señor, hablando a cada persona. Y ayúdenos a siempre mantenernos unidos y creciendo en su palabra. En el nombre poderoso de Jesús le agradecemos, Señor mío. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, pues bienvenidos una vez más a su iglesia Ríos de Agua Viva. Y pues vamos a terminar el capítulo 10 de Primera de Corintios. Amén. Y como la semana pasada vamos a estar leyendo el capítulo conforme va progresando la enseñanza y vamos a leer primeramente los primeros versículos del versículo 15 al 17. Amén. Amén. Ok, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y pues así empieza estos versículos del 15 al 17. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada habíamos estudiado los primeros 14 versículos de Primera de Corintios capítulo 10. Y habíamos aprendido ciertas cosas que nos enseña este pasaje. Primeramente nos da una pequeña historia de la historia de Israel y hace la comparación con la iglesia de aquel entonces, que a la misma vez nosotros pudimos ver cómo nos habla el día de hoy, cómo Dios todavía habla a la iglesia de hoy, y empieza a hablar de que cómo Dios hizo tantas cosas a Israel, hizo tantos milagros a Israel, y aún así todavía no estaba agradado Dios con muchos de ellos, y la razón por eso era porque muchos andaban practicando cosas que no debían, que era la idolatría, era la fornicación, era tentar al Señor y era la murmuración. Y andamos aprendiendo la semana pasada que nosotros como cristianos debemos evitar estas cosas también. Y pues el apóstol Pablo, a través de esta enseñanza que él les estaba dando a la iglesia a los corintios, él les andaba diciendo que ellos huyan de estas cosas, que eviten caer en estos pecados. Y él nosotros leímos estos versículos del 15 al 17, que él les está diciendo: como a sensatos os hablo, juzgad juzgad vosotros lo que digo. Entonces el apóstol Pablo se dirige a los corintios diciéndoles que ellos mismos juzguen. Que ellos juzguen todo lo que él les está enseñando, todo lo que ellos están aprendiendo, que ellos mismos juzguen. Y si nosotros recordamos, una de las razones por qué fue escrita Primera de Corintios era porque habían divisiones. Esa era una de las razones. Habían divisiones entre la iglesia. Miramos dos ejemplos aquí en sus notas, en Primera de Corintios capítulo 1, verso 11 al 12, que dice: porque he sido informado acerca de vosotros que hay entre vosotros contiendas. Cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos,
y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces aquí miramos una de las razones por qué fue escrita esa carta. Habían divisiones. Cada uno estaba juzgando como a ellos bien le parecía. Uno decía, yo sigo a Pablo. Otro grupo decía, yo sigo a Apolos. Otro decía, yo sigo a Pedro, el apóstol. Y otro grupo decía, yo sigo a Jesús. Y ahí miramos las divisiones. Cada uno juzgaba como ellos bien les parecía. Cada uno razonaba como ellos querían. Y Pablo les está diciendo, juzguen ustedes, dice, como a sensatos os hablo, como personas que dicen que entienden, así les estoy hablando. Dice, juzguen vosotros mismos. Y miramos otro pasaje también en 1 de Corintios 9, del 1 al 3, que el mismo apóstol Pablo también se está defendiendo. Dice, no soy apóstol, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y él empieza su defensa ahí. Y entonces aquí miramos que este grupo, los corintios, eran personas que ellos razonaban entre ellos mismos, ellos juzgaban entre ellos mismos, y ellos pensaban que sabían todo. Si nosotros miramos a dónde está la ciudad de Corinto, miramos que está en Grecia. Y en Grecia es el lugar donde salen muchos filósofos. Y si usted lee el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas, ahí menciona que habían muchas personas que le encantaba la filosofía, le encantaba la palabrería, y cada uno trataba de escuchar algo nuevo, una nueva enseñanza, y a ver qué era lo que aprendían. Así es que imagínense estas personas que les encantaba la filosofía, les encantaba platicar, les encantaba escuchar y aprender algo nuevo. Pues lo más seguro miramos que eso se estaba metiendo a la iglesia también. Que la palabra de Dios les andaba enseñando una cosa, pero la filosofía del mundo se estaba metiendo en medio de la iglesia. Y así nosotros debemos tener cuidado de eso. Pero Pablo les está diciendo, como a sensatos les hablo, como personas que entienden, así les estoy hablando. Juzguen por ustedes mismos. Entonces, en estos últimos dos pasajes que leímos nosotros, en el capítulo 1 de 1 de Corintios y el capítulo 9, nosotros miramos que los corintios constantemente juzgaban y razonaban entre ellos mismos. Por lo tanto, les dice en el versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces luego el apóstol Pablo empieza su argumento recordándole a los corintios la comunión que la iglesia tiene con Dios a través de dos preguntas. Y allí en lo que nosotros leímos, él les hace dos preguntas. La primera pregunta es esta: ¿la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? Esa es la primera. Y la segunda pregunta es: ¿el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y la respuesta nosotros la miramos en el versículo 17, que dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, en el principio de 1 de Corintios, nosotros miramos que hay divisiones, que hay personas escogiendo su líder o predicador favorito, y cada uno andaba escogiendo cuál era su favorito, y habían divisiones en la iglesia. Pero aquí miramos que él les está recordando quiénes son ellos. Él les está recordando que no hemos participado nosotros en estas mismas cosas, que no hemos, no es la comunión la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí él quiere remendar esas divisiones. Él les quiere recordar de quiénes son ellos verdaderamente. Habían divisiones, pero él quería poner todo junto una vez más, recordándoles que son una iglesia, que deben estar unidos. Y así nosotros debemos recordar siempre que somos una iglesia. Estamos ahí para ayudarnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Amén. Todos estamos unidos. Amén.
Y eso es lo que nosotros estamos mirando. Y les está recordando que la iglesia somos un solo cuerpo, y los que participamos en la Santa Cena en realidad estamos participando en la comunión con Cristo. Tenemos esa comunión con el Señor Jesús. Y miramos de entre el versículo 18 al 22 que nos dice esto. Dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces aquí les está recordando acerca de la idolatría. El cristiano no puede participar en la Santa Cena y a la misma vez participar en la idolatría. Y Él les quiere visualizar. Él les está hablando a la iglesia de Corinto, diciéndoles, dice: miren a Israel, los que se comían la comida de los sacrificios, a ellos participaban en el altar. Dice: ¿no son partícipes del altar? Si ellos comían lo que fue ofrecido a Dios y esa carne ellos mismos se los comían, pues ellos estaban participando en eso. Andaban participando en el altar también. Entonces Él quiere hacer una conexión con algo que estaban haciendo los corintios y con la historia de Israel. Él estaba haciendo esa comparación, quería conectar para que ellos vieran y entendieran lo que estaban haciendo, y lo que andaban haciendo algunos no era correcto. Y les está diciendo entonces: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y miramos que Israel, al comer de los sacrificios, llegaban a ser partícipes del altar. Si una persona come del sacrificio de un ídolo, entonces llega a ser partícipe con los demonios. De igual manera, si el cristiano participa en la Santa Cena, entonces tiene comunión con Cristo. Amén. Pero si come de una comida que es ofrecido a un cierto ídolo, aunque nosotros creemos y sabemos que no existen los ídolos, que no tienen vida, ellos no tienen alma, no tienen aliento, no tienen ninguna de estas cosas, pero dice la Biblia que aunque uno come de la comida de los que fue ofrecido, que fue sacrificado a tal ídolo, entonces dice que lo está haciendo para los demonios, está participando al altar de los demonios. Y dice, Pablo les advierte a los corintios a que no participaran comiendo de los sacrificios a los ídolos, y no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y no se puede servir a un ídolo. Primera de Corintios 10:21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces aquí estamos mirando lo que andaban haciendo muchos en estos tiempos. Ellos participaban de la mesa también de los ídolos. Tal vez alguien más les sacrificaba, tenía una ofrenda para un ídolo que la gente tenía en aquel entonces, y si un cristiano comía de eso, estaban participando de eso. Y el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes paren de hacer eso, porque no pueden participar con eso y también ser parte o participar en la cena del Señor. No pueden hacer esas dos cosas. Y nosotros miramos los siguientes versículos que nos dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia,
Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, aunque tal vez haya personas que diga es mi vida, yo puedo hacer lo que quiera, el apóstol Pablo les está diciendo todo me es lícito, pero no todo conviene. Solamente porque una persona puede hacer algo, no quiere decir que conviene que usted lo haga. Amén. Yo puedo decir, necesito dinero, voy a ir al banco, voy a asaltar el banco y así puedo obtener dinero rápido, pero solamente porque puedo hacer eso, no quiere decir que eso me conviene, porque van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Y así lo mismo lo que está sucediendo allí. Aunque ellos andaban participando, algunos de ellos andaban participando en estas cosas, pues no todo les conviene. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y eso es lo que nosotros debemos enfocarnos, en las cosas que nos edifican, en las cosas que nos ayudan a crecer en el camino de Dios, en las cosas que nos alimenta espiritualmente. Amén. Eso es lo que nos conviene, seguir creciendo en el camino de Dios. Por lo tanto, ustedes pudieron estar en casa, pudieron estar haciendo otra cosa, pero más les convenía venir aquí, seguir aprendiendo la palabra de Dios y edificarse, amén. Edificarse y ser alimentados a través de la palabra de Dios. Entonces ustedes pudieron escoger hacer otra cosa, pero están en lo mejor, están creciendo, amén. Y así debemos mantenernos siempre, alimentándonos, creciendo en el camino de Dios, edificándonos siempre. Y eso es lo que Él les quiere hablar a ellos, eso es lo que Él les está diciendo a los corintios. Tal vez habrán personas que digan, es mi vida, puedo hacer con ella lo que yo quiera, pero como habíamos mencionado, solamente porque una persona puede hacer algo, no quiere decir que es conveniente hacerlo. Entonces, mantengámonos en la palabra de Dios, mantengámonos escuchando la palabra de Dios siempre, hoy y siempre, amén. Porque cualquier cosa se nos puede grabar en la mente, cualquier cosa se nos queda en la mente y pues podemos andar pensando en eso, pero si nos enfocamos en la palabra de Dios, eso es lo que va a estar en nuestra mente, amén. Yo cuando ando escuchando alabanzas, me la paso escuchando alabanzas y ya el próximo día, tal vez ando haciendo algo o estoy en el trabajo y lo que tengo en la mente es la alabanza que he andado escuchando. Entonces debemos alimentarnos y seguir edificándonos, amén. Ok, entonces nosotros, la iglesia, debemos recordar que nosotros le pertenecemos a Dios. Aunque hay gente que dice, es mi vida, puedo hacer con ella lo que yo quiera, debemos recordar que la Biblia nos enseña que nosotros, los cristianos, le pertenecemos a Dios. No podemos, no debemos escoger el camino que uno quiere hacer lo que uno quiera. No, le pertenecemos a Dios y nos dice 1 Corintios 6 verso 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, no puede haber un cristiano que diga, hey, yo puedo hacer lo que yo quiera, no me importa lo que diga mis padres, no me importa lo que diga el pastor, no me importa lo que diga tal persona, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, la Biblia dice que le pertenecemos al Señor y nos dice, porque nosotros hemos sido comprados por precio. Nosotros hemos sido comprados. Nosotros no solamente estamos aquí nomás por nomás. El Señor Jesús derramó su sangre sobre esa cruz. Él fue azotado, Él fue golpeado, Él pasó por una gran tortura, fue crucificado y aún murió para comprarnos. Fuimos comprados por precio. Y ahora, porque Él resucitó, nosotros también tenemos vida y vida en abundancia. El momento que nosotros nos entregamos a Cristo, pues
nosotros ya no podemos decirle, oh, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, somos del Señor. Amén. Y todo lo que hagamos para el Señor, que sea siempre para glorificarlo. Y eso es lo que dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ahí nos está diciendo, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, por fuera y por dentro. Amén. No solamente una o la otra, es completamente. Él quiere una entrega completa. Él quiere una entrega que sea completo. Amén. Entonces, Él nos compró por un precio, y nosotros miramos entre los versículos 25 al 27 de lo que habíamos leído en el capítulo 10 de Primera de Corintios. El apóstol Pablo afirma que uno sí puede comer de todo lo que vende la carnicería. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí podemos comer de todo. Sí me escucharon, ¿verdad? De todo podemos comer. De lo que, no, mejor ya no he comido, ya no diga, no sé. Pero podemos comer de todo lo que vende la carnicería, pero, hay un gran pero no se debe hacer preguntas. No haga preguntas, usted solamente compre, y si la persona le quiere decir algo, ignórelo, usted váyase con su carne. Amén. Dice, puede comer de todo, pero no debe hacer preguntas, no haga preguntas. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, amén, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, una vez más, si usted va a una casa y le están ofreciendo comida y le andan poniendo plato por plato y de todo, usted coma, ni haga plática con esa persona para que no le revele nada. Para que no le diga nada. Entonces usted coma, dice, aunque sea una persona inconversa le invita a comer, usted puede comer de todo lo que se le ponga delante de usted sin hacer preguntas. Usted nomás coma. Las Escrituras nos enseñan que ahora sí se puede comer de todas las clases de alimentos. En 1 de Timoteo capítulo 4 verso 3 al 5 nos dice eso. Dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, ahí está diciendo el apóstol Pablo, aunque una persona tiene cierta carne y lo ofrece a un ídolo, se lo dedica a un ídolo, y usted no sabe nada de eso, y se lo ponen delante de usted coma, pero ore primero, amén. No entre al plato, nomás ore primero con acción de gracias, glorificando a Dios, dándole gracias a Dios por los alimentos que Dios nos ha proveído. Entonces dice que nada debe desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces debemos darle gracias a Dios. Y dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces Dios limpia esa comida, Él santifica esa comida, y como esa persona no le ha dicho nada, usted puede comer. Y nosotros miramos lo que sigue aquí, que lo que sí es prohibido comer es la sangre. Nosotros como cristianos no debemos estar comiendo sangre. Nos dice Hechos 15, verso 28 al 29, esta es la Nueva Versión Internacional, dice esto: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados. Y entonces ahí nos está mencionando que nosotros debemos abstenernos, debemos evitar la comida que ha sido sacrificada a los ídolos,
debemos evitar comer sangre y aún debemos evitar comer carne de los animales que han sido estrangulados. Aún eso nosotros como cristianos no debemos comer. Y ya que está establecido que Dios santifica la comida a través de la oración y que se puede comer toda carne, Pablo añade estas palabras. Dice, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Entonces, si usted ya está listo para comer y le dice, oh, esto lo dediqué a tal persona, lo dediqué a la virgencita, lo dediqué a esto, usted ya ni se lo coma. Dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, por causa de la persona que lo declaró. Dice, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, cuando uno descubre que la comida ha sido sacrificado a un ídolo, entonces uno no debe comer ese alimento. Aunque Dios ha limpiado y santificado la comida, uno todavía no debe comerse esa comida, y la razón que se nos da es por motivos de conciencia. Por motivos de conciencia, nosotros ya no podemos comer esa comida después de que una persona ha declarado que fue sacrificado a un ídolo. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es ese motivo de conciencia? ¿Cuál es el motivo de conciencia? Y los siguientes versículos que miramos nos da la respuesta. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Entonces no es su conciencia, es la conciencia de la otra persona. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces él está haciendo esta pregunta: si Dios limpia la comida y Él lo santifica a través de acción de gracias y a través de la oración, si Dios limpia esta comida, ¿por qué será que nosotros somos censurados, como dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué será que nosotros ya no tenemos esa libertad de comer esa comida, aunque Dios lo santifica y lo limpia? Y es por la conciencia de esa persona, es por esa persona que lo ha declarado. Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces usted que estaba a punto de comer esa comida y esa persona le dice, lo he dedicado a tal deidad, a tal ídolo, a tal persona, usted ¿cómo puede comerse esa comida y darle gloria a Dios si esa persona le acaba de mencionar, pues eso le pertenece a alguien más? Entonces vamos a estar mirando un poco más de esto. Dice, el versículo 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, el motivo de conciencia no se refiere a nuestra conciencia, sino de la otra persona, como habíamos mencionado. Y como cristianos nosotros debemos tener cuidado y evitar que una persona caiga en pecado. Aunque nosotros somos cristianos, somos libres, podemos hacer muchas cosas, pero también debemos tener cuidado a no hacer que otra persona caiga en pecado. Y eso nosotros debemos tener cuidado en cada aspecto de nuestra vida. Debemos tener cuidado. Esto lo mencioné hace mucho tiempo, que yo hace muchos años había predicado un mensaje aquí, y parece que tal vez fue como hace 7, 8 años, había predicado un mensaje aquí, y al terminar el servicio ya estaba a punto de irme, y un hermano me dijo, me encantó su mensaje. Dijo, me encantó su mensaje, pero usted no paraba de hacer la seña de Satanás durante todo el mensaje. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cuál seña de...? ¿Cómo que yo he andado haciendo una seña de Satanás? Dijo, sí,
durante todo el mensaje usted seguía poniendo los cuernos, me decía. Y hizo la mano, hizo la seña. Y yo dije, primeramente Dios sabe que yo jamás fue mi intención hacer eso. Primeramente. Y pues en segundo, pues esa persona miró eso y pues lo interpretó de esa manera, como si todo fuera una conspiración o algo. Pero eso es lo que me dijo, me encantó el mensaje, pero usted no paraba de hacer esa seña de Satanás. Y yo le dije, hermano, yo jamás hice la seña. Dijo, sí, usted lo hizo durante todo el servicio y me enseñó cómo era que lo hice. Y desde entonces, siempre que llegaba a predicar, yo decía, no vaya a ser que este hermano diga que ando haciendo la misma seña, así es que voy a tener cuidado con los gestos que yo estoy haciendo. Voy a tener cuidado de no hacer eso. Y a veces, pues, a veces me distraigo cuando estoy predicando porque ando tratando de enfocarme de no hacer esos mismos gestos. Así es que por eso a veces doblo los dedos para que no haga eso, hago un puño para que no piensen que estoy enojado con ustedes. Tal vez debo parar a hacer eso también. Pero yo dije, voy a parar de hacer eso porque yo dije, no quiero que ese hermano caiga en pecado criticándome a mí por algo que ni siquiera es mi intención hacer. Así es que yo voy a tener cuidado para que no tropiece ese hermano. Voy a tener cuidado para que ese hermano no llegue a criticarme o decir algo de mí. Y pues aunque Dios sabe mi corazón, Él sabe que nunca ha sido mi intención hacer eso, pero nosotros como cristianos debemos tener cuidado en no hacer que los demás tropiecen. Debemos tener cuidado de no hacer eso. Y eso es lo que nos está diciendo aquí esta palabra. Nos está diciendo esto aquí. Y dice, aunque nosotros los cristianos somos libres, también no debemos de ser de tropiezo para los demás. Más bien nosotros debemos procurar el beneficio de muchos para que ellos también alcancen la salvación. Entonces eso era el propósito de no comer esa comida que fue dedicado o sacrificado a los ídolos, para que esa persona no caiga o para que no tropiece esa persona. Porque si nosotros, siendo cristianos, comemos de la comida que fue sacrificado a ese ídolo, entonces estamos diciendo que nosotros como cristianos estamos de acuerdo de lo que está haciendo, de participar en la misma mesa o en el mismo altar de ese ídolo, o como dice la Biblia, en el mismo altar de ese demonio. Entonces debemos tener cuidado. Entonces, si alguien le invita a su casa a comer y el anfitrión le dice que la comida ha sido ofrecido como sacrificio a un ídolo, entonces usted ya no debe comer esa comida. De lo contrario, usted estaría aprobando la idolatría de esa persona. Y eso es lo que nos había dicho uno de mis maestros cuando iba al instituto bíblico. Él decía, durante el mes de diciembre siempre andan comiendo gente tamales, siempre se andan invitando los unos a los otros, pero dijo, si una persona un día los invita a comer tamales en su casa, ustedes ya están listos para comer, pero esa persona le dice, lo dedicamos a la Virgencita, dijo, usted ya no se lo coma, ya evítelo. ¿Para qué? Para que no tropiece esa persona, porque como digo, si usted siendo cristiano come esa comida, está aprobando lo que ellos en la mente de ellos ha sido dedicado a alguien más. Entonces debemos tener cuidado. Y miramos unos 2 ejemplos en la Biblia acerca de eso. Es importante reconocer que no se puede mezclar las cosas de Dios con las cosas del demonio. Entonces esa es otra cosa. Nosotros no debemos mezclar las cosas de Dios con las cosas del demonio. Miramos eso en Hechos 16, versos 16 al 17. Si usted lee la historia, puede mirar que hubo una muchacha que ella tenía un espíritu de adivinación. Ella iba y decía que ella tenía 2 personas, 2 amos, dice la Biblia, que ganaban mucho dinero a través de las adivinanzas de esta muchacha. Y cuando llegó el apóstol Pablo y Silas, llegaron a predicar en esa ciudad,
esa muchacha con el espíritu de adivinación los miró y les dijo: ahí van los siervos del Dios Altísimo, ahí van los que anuncian la salvación, los que están anunciando el camino de salvación. Y decía la Biblia que ella estaba diciendo esto y siguiendo a Pablo y Silas durante varios días. Y cuando ella no paraba de hacer esto, dice que el apóstol Pablo se enfadó, volteó y la reprendió y echó fuera ese demonio. Y cuando él echó fuera ese demonio, pues ya sus dueños, los dueños de esa muchacha ya no podían ganar dinero. Pero una vez más, aunque esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación y ella estaba proclamando algo que era cierto, imagínense, pónganse a pensar en eso. Esta muchacha tiene un espíritu maligno, es de adivinación. Ella puede mirar a cualquier persona y sabe todo de esa persona. Y es un espíritu maligno. Y si esa persona vio a Pablo y dijera: oh, ahí va el siervo del Dios Altísimo, ahí va el que está declarando la palabra que llega a la salvación. Y si Pablo hubiera aprobado de lo que ella hubiera dicho, pues la gente hubiera mirado a esa muchacha y hubiera dicho: oh, bueno, si el predicador dijo que estaba bien, entonces todo lo que diga esta muchacha yo voy a escuchar. Entonces estarían participando en las cosas del demonio. Y así no se puede participar en la mesa del demonio y en la mesa del Señor. No se pueden mezclar las dos cosas. Aunque la muchacha o el espíritu de adivinación andaba diciendo algo que era cierto en esa ocasión, no se pueden mezclar las cosas de Dios con ese espíritu maligno. Y por eso él echó fuera ese demonio. Nosotros en Lucas capítulo 4 verso 33 al 35 podemos mirar que el Señor Jesús hizo lo mismo. Lucas 4 33 al 35, lo voy a leer aquí rapidito. Lucas 4 verso 33 al 35 dice que el Señor Jesús estaba en la sinagoga. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces imagínense, este demonio vio al Señor Jesús y estaba diciendo: ¿por qué has venido a destruirnos? Y dijo este demonio: yo te conozco, yo sé quién eres y tú eres el Santo de Dios. Entonces ese demonio dijo una verdad en ese momento, pero el versículo 35 dice: y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces miramos que el Señor Jesús mismo reprendió al demonio, aunque ese demonio reconoció al Señor Jesús y dijo una verdad al decir: yo sé que tú eres el Santo de Dios. Aún así el Señor Jesús reprendió a ese demonio, porque imagínense una vez más, si el Señor Jesús hubiera dicho: oh, bien has dicho, la gente alrededor hubiera dicho: oh, bueno, esta persona anda diciendo también puedo escuchar lo que diga esa persona, porque Jesús mismo aprobó lo que dijo eso. Entonces no se puede mezclar las cosas de Dios con las cosas del demonio. Entonces por eso miramos aquí, Pablo está explicándole a los corintios que si una persona ha sacrificado una comida y lo ha dedicado a un ídolo, nosotros como cristianos, al saber eso, a reconocer eso y recibir esa información, ya no podemos comer esa comida. Tal vez alguien está diciendo: oh, pero es comida. Pero no, ya no podemos comer de esa comida, porque ahora estamos aprobando el ídolo de esa persona y estamos participando en la idolatría de esa persona. Y ahí cae esa persona en pecado y nosotros también. Entonces debemos tener mucho cuidado en no caer en eso. Entonces, eso es lo que habíamos mencionado. Entonces, si un hermano o hermana en Cristo ve que usted está probando de la idolatría de otra persona, entonces ese mismo hermano o hermana puede caer en pecado a causa de su debilidad en la fe. Entonces no solamente caería esa persona, pero si hay un hermano o hermana en Cristo que apenas está creciendo en el camino de Dios, que apenas está empezando, tal vez no solamente empezando, pero dice la Biblia que es débil en la fe.
apenas está creciendo la palabra de Dios y ve que un cristiano está participando en la idolatría de otro, ese mismo hermano o hermana también va a caer en pecado, también va a tropezar porque no sabe, y nosotros fuimos los que causamos que ellos cayeran también. Entonces debemos tener cuidado en las cosas que nosotros hacemos. Todavía está vivo esta persona. Él era un jugador de básquetbol, y su nombre es Charles Barkley. Él era un jugador muy bueno, pero él siempre causaba problemas cuando él andaba jugando básquetbol. Y una vez alguien en una entrevista le preguntó y le dijo, ¿por qué siempre estás causando problemas cuando estás jugando? Dijo, ¿no te importa los niños que te admiran? Que te admiran y quieren ser como tú y quieren jugar como tú, pero ellos ven que tú andas peleándote con las personas, andas diciendo malas palabras y andas siempre causando problemas. Y ese jugador dijo, yo jamás dije que yo era un role model. Yo jamás dije que era una persona que debe ser de imitación, una persona que la gente me debe seguir. Pero aunque él dijo esas cosas, aunque él dijo esas palabras, eso no iba a parar, que iban a haber niños que iban a admirar cómo él jugaba, que iban a admirar cómo él era en básquetbol. Entonces, de la misma manera, tal vez nosotros digamos, pues yo no estoy buscando que una persona me siga, yo no estoy buscando que una persona me imite, ¿no? Yo no estoy buscando que una persona tenga su mirada en mí, aunque nosotros no deseamos estas cosas, todavía hay personas que nos están mirando, todavía hay personas que tienen su mirada en nosotros, y por eso nosotros debemos tener cuidado con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, para no tropezar a otras personas. Amén. Entonces, todo lo que nosotros hagamos siempre sea para la gloria de Dios. Y ese es el punto de este capítulo. No participar en la idolatría, no participar en la fornicación, en las tentaciones, en tentar al Señor o en las murmuraciones. No participar en estos pecados, pero glorificar a Dios en todo y no hacer tropezar a la gente. Para que cuando la gente nos mire, pues ellos puedan mirar, ese es un seguidor de Cristo. Amén. Y termino con este versículo, un versículo que el pastor Ezequiel siempre lo dice, siempre lo menciona, y no sé si alguien aquí sabe cuál es ese versículo. Todavía no se lo aprende. Es Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces todo lo que nosotros hagamos siempre sea en agradecimiento, siempre sea en el nombre del Señor Jesús. Si usted no puede hacer algo en el nombre de Jesús, es mejor ni hacerlo. Amén. Una vez andaba platicando con una persona y me andaba diciendo que no era malo fumar. Y yo le dije, bueno, ¿usted cree que puede fumar en el nombre de Jesús? Y me dijo, no puedo. Le dije, pues entonces no lo haga, le dije. En otra ocasión, una persona andaba tomando y andaba cantando y tomando y cantando, y llega conmigo y me dice, Roberto, ¿qué canción quieres que yo cante? La que tú quieras que yo cante, yo la canto, me dijo. Y le dije, canta Alabaré a mi Señor. Y dijo, no, así no puedo, no con esto, me dijo, no, así no puedo. Entonces, si no puede cantar en el nombre de Jesús, o en otras palabras, si no puede andar tomando y cantando en el nombre de Jesús, pues mejor ni tome. Entonces, así todo lo que nosotros hagamos siempre sea para la gloria de Dios y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, esa fue la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes, y que como una iglesia nosotros sigamos creciendo en el camino de Dios, unidos, evitando
la idolatría, evitando la fornicación, evitando la murmuración y todas estas cosas, aún tentar al Señor, evitando todas estas cosas y seguir creciendo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones.